Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Esmeralda Razón y junto con Minerva Gutiérrez les vamos a presentar el tema modalidades de las obligaciones. Iniciaré comentando que el derecho civil, como rama del derecho privado, regula las relaciones entre particulares y establece diversos tipos de obligaciones que pueden surgir en estas interacciones. Las obligaciones son vínculos jurídicos que obligan a una persona a realizar o abstenerse de realizar una determinada conducta. Vamos a explorar las modalidades de las obligaciones, centrándonos en las obligaciones condicionales a plazo, conjuntas y alternativas, mancomunadas y de dar, hacer o no hacer, junto con algunos ejemplos de los mismos. Las obligaciones condicionales son aquellas que dependen de un acontecimiento futuro e incierto, es decir, su existencia o exigibilidad está sujeta a la realización de un evento específico. Por ejemplo, Juan se compromete a pagarle a María 1,000 pesos si consigue un nuevo empleo. La obligación de Juan queda condicionada a la obtención del trabajo. Obligaciones a plazo. Estas son aquellas cuyo cumplimiento está determinada por un momento específico en el futuro. Esto significa que la obligación no puede exigirse hasta que transcurra el tiempo fijado. Podríamos hablar de un ejemplo que sería el contrato de arrendamiento, donde se establece que el inquilino debe pagar la renta del primer día de cada mes. Aquí, la obligación de pago se cumple en un plazo determinado. Las obligaciones conjuntas son aquellas en las que varias personas son responsables del cumplimiento de una misma obligación. Cada uno de los obligados puede ser demandado por la totalidad de la deuda. Por ejemplo, si tres socios acuerdan contribuir con 1,000 pesos para un proyecto y uno de ellos no paga, los otros dos pueden exigirle el total o su parte proporcional. Por otro lado, las obligaciones alternativas permiten al deudor elegir entre dos o más prestaciones posibles. Por ejemplo, si Pedro se compromete a entregar a Luis un coche o una moto como forma de pago por una deuda, Luis puede decidir cuál de las dos opciones prefiere. Las obligaciones mancomunadas son similares a las conjuntas. Sin embargo, en este caso, cada obligado responde solo por su parte específica y no por el total. Imaginemos que 4 amigos deciden compartir los gastos de un viaje y cada uno asume el 25% del costo total, que nos daría un 100% si lo sumamos. Pero si uno no paga su parte, pues los otros no pueden exigirle el total. Él va a pagar su 25%, pero nada más, no pueden exigirle el pago del otro 75%. Ahí estriba la diferencia. Las obligaciones también se clasifican según su naturaleza: dar, hacer o no hacer. La obligación de dar se refiere a entregar algo específico. Por ejemplo, si Ana se compromete a vender su coche a Roberto por 5,000 pesos, Ana está obligada a dar el coche por la cantidad pactada. Obligación de hacer. Implica la realización de una determinada acción. Por ejemplo, Luis fue contratado para pintar la casa de Carlos. Y para finalizar están las obligaciones de no hacer. Esto es como exigir abstenerse de realizar alguna acción. Como por ejemplo podemos decir un acuerdo donde una persona se compromete a no competir con otra en un negocio durante 5 años. Tenemos el mismo tipo de negocio, o bueno, yo tengo la intención de emprender el mismo negocio de que mi amigo, pero ¿sabes qué? Pues no lo voy a echar a volar hasta dentro de 5 años, o no me voy a poner cerca de donde tú estás en determinado tiempo. Con la forma y los ejemplos que detallamos las modalidades de las obligaciones, nos podemos dar cuenta que son fundamentales para entender cómo funcionan las relaciones jurídicas en derecho civil. Cada tipo de estas obligaciones tienen sus propias características y los ejemplos prácticos que pusimos de cada uno ilustran pues su aplicación en la vida cotidiana. Esto nos va a permitir entender un poquito más los derechos y responsabilidades dentro del marco legal que tenemos todos al contraer una obligación.